Ok, pongamos en perspectiva de que primero hay un ataque sorpresa en realidad de los Estados Unidos sobre el líder máximo de las fuerzas paramilitares de Irán en Irak propiamente, que fue donde se dio cerca del aeropuerto de Bagdad. El ataque sorpresa y con drones acaba con el número uno de las fuerzas Quds de Irán. ¿Qué son esas fuerzas paramilitares, Patricia, como para que podamos entenderlo? Perfecto. Es algo así como la CIA. Es algo así como aquí en Costa Rica, digamos, la DIS, que son fuerzas de inteligencia, son fuerzas de ataque, son fuerzas de represión que se usan de acuerdo al mejor interés, en este caso, del Estado iraní, pura. y que operan mucho en los sectores, en los diferentes países de la región y fuera de la misma región de Medio Oriente. Entonces, a partir de ahí, Estados Unidos había considerado a Soleimán como un hombre malo, pues así fue el término utilizado, y que era responsable de una serie de actos terroristas, no solamente él, sino que la organización de los Quds. Entonces, por lo tanto, era un objetivo militar. Se da la oportunidad, identifican el objetivo y Donald Trump ordena la ejecución del ataque con las consecuencias ya sabidas, donde hubo más de 9 militares que cayeron en este momento, pero la pieza fundamental era la cabeza de Soleimán. Entonces, ¿qué sucede con esto? Obviamente viene una reestructuración inmediatamente de las fuerzas Quds y del Estado de Irán, y nombran al segundo a bordo, que es el general Ghani, que es casi como decían por ahí, dicen las historias, es como el alma gemela de Soleimán, con el mismo nivel de inteligencia, de planificación, de análisis, de preparación y de ejecución de ataques. ¿Okay? Entonces, a partir del momento en que Ghani asume, él promete una fuerte venganza a la muerte de Soleimán. Y obviamente, horas después, es que se da el ataque a las 2 bases militares de los Estados Unidos en Irak. Ahora, una de las acciones más comunes en la zona son los bombardeos simbólicos, por decirlo de alguna manera, acompañados de retórica incendiaria. ¿Podría ser este o estos 2 bombardeos simbólicos? No, yo creo que aquí no hay nada de simbolismo, hay una actitud claramente determinada en donde, si bien es cierto que Irán no tiene el potencial militar o no tiene las condiciones adecuadas como para irse en un mano a mano, en un frente a frente con los Estados Unidos y contra los aliados de Estados Unidos, sí es cierto que tiene una serie de elementos de acción como son los mismos actos terroristas que son tomados aquí en el occidente como actos terroristas y más bien allá como actos heroicos más bien. En ese caso no podríamos pretender que sean simbolismos. Aquí hay toda una gama detrás de intereses, toda una gama de intereses detrás de todo este conflicto. Hay un tema de carrera armamentista, hay un tema de armas nucleares, hay un tema de intereses económicos, de todo esto, de intereses geopolíticos también, de la división de los territorios precisamente en ese sector del planeta. Y esto no es propiamente un simbolismo, es todo una... Es una cosa, como dijo ahí un analista internacional, es utilizar la técnica del garrote zanahoria. ¿Cómo es eso? Exacto, es darle al enemigo un garrotazo y después ponerle la zanahoria para que quede tranquilo y decirle, no, mira, lo único que hice es para que usted pueda disuadir de su actitud bélica y venga de nuevo a la mesa de negociaciones en el tema nuclear, en donde hubo una discusión hace algunos años y entonces se salieron los iraníes y ahora Estados Unidos pretende traerlos a la fuerza a esa mesa de negociación. Ahora, Belisario, pero la Guardia Revolucionaria, la que comandaba precisamente el general que falleció y el que era el punto principal, en uno de los comunicados dijo que la feroz venganza de la Guardia Revolucionaria ha comenzado. Entonces, bueno, ya tenemos 2 ataques. ¿Qué podemos esperar? Ok, en este momento la gran tensión del mundo, y esto que estamos hablando, Patrick, en este momento puede quedar sin efecto en cuestión de minutos. ¿Por qué? Bueno, porque Casa Blanca está reunida, todos creo que estamos con el celular en la mano, con el tweet del presidente Donald Trump, ¿verdad? Y esperando a ver qué es lo que nos va a decir. Anoche el presidente lo que nos dijo fue simplemente que todo estaba tranquilo, que era simplemente una situación de análisis, que era lo que estaban haciendo, y que dice, todo está muy bien, los misiles lanzados en las bases ubicadas, estamos haciendo una evaluación de los daños que tienen lugar en este momento, tenemos el ejército más poderoso y bien equipado de cualquier parte del mundo, y haré una declaración mañana por la mañana. Es decir, en este preciso momento... Están debatiendo lo que va a suceder. El Pentágono, el presidente, el Estado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos está reunido y en cuestión de minutos
posiblemente Noticias Repretel va a tener que llevar todo el avance informativo de lo que estaría diciendo Donald Trump al mundo y de lo que podría suceder. Ahora, esto definitivamente va a traer secuelas a nivel mundial, pero la primera pregunta que surge es, y sobre todo ciudadanos de nuestro país, por ejemplo, si tienen algo que hacer en esa zona del planeta, ¿podrían viajar tranquilamente o no en momento? ¿Cuál es la perspectiva? Qué buena pregunta, porque sí es muy importante ser prudentes en este momento. Estamos viendo un clima de incertidumbre, ¿ok? Si bien es cierto, y un anuncio que es una cruel venganza lo que viene, ¿ok? También hay una posición en donde tienen que entrar los actores políticos, los actores de negociación, tiene que entrar la prudencia a regir en esto, y hay que ver si el Pentágono puede considerar, o Estados Unidos podría considerar, que es suficiente lo que pasó. ¿Ok? Yo acabé uno, ustedes me atacaron 2 bases, sostengámonos ahí, sentémonos a negociar a través de terceras personas para buscar un acuerdo negociado y bajar la tensión en esa parte del mundo. Entonces, ¿es prudente viajar o es prudente no viajar por parte de los costarricenses? Mi opinión personal es que no es prudente. Es decir, en este momento en que las condiciones están de esa manera, no sabemos cuáles son realmente los objetivos militares de las fuerzas QUT a nivel del mundo, ¿ok? Y entonces en eso la prudencia ordena. Si no hay necesidad de estar, si no hay necesidad de ir, pues simplemente mejor pospongamos viajes o bien mantengámonos a la expectativa de lo que va a suceder en cuestión de minutos en Casa Blanca. Ahora, ¿Costa Rica podría verse afectada en intercambios comerciales u otros, o estamos al margen de todo esto, Belisario? Excelente. Otra pregunta que me encanta, Pachi, qué bueno. Ok, porque uno podría pensar, o las amas de casa que nos están viendo, la gente que nos está viendo. Exacto, y podría decir, no, ese no es problema mío, sigo haciendo el desayuno, sigo haciendo el arroz y los frijoles, voy preparando el almuercito para la familia. No. Mi querida amiga y mi querido amigo que nos están viendo. Sí hay afectaciones de manera indirecta para un país como Costa Rica, que somos en realidad un aliado importante de los Estados Unidos en el aspecto comercial. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque la primera reacción que usted vivió o que sintió es que el precio del petróleo se fue 4.5 arriba, horas después del primer ataque de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que los precios del petróleo en los próximos meses en Costa Rica van a sentir ese impacto. Y por lo tanto, usted que paga taxi, usted que paga bus, usted que paga, que tiene que tener que alimentar su carrito, pues entonces va a haber esa consecuencia, esa secuela. Entonces, sí es cierto que hay un efecto indirecto con nosotros. En el campo de la industria que utiliza los derivados del petróleo, también va a haber un efecto, y tarde o temprano eso va a tener una cuestión colateral en el estimado del costo de los productos que uno eventualmente puede adquirir. Igualmente, al darse afectaciones en las industrias o en el mercado norteamericano, pueden surgir aquí condiciones a mediano plazo o a un corto plazo. Nosotros decimos siempre que cuando la economía de Estados Unidos estornuda, nosotros sufrimos una gripe. ¿Ok? Entonces, un estornudo de la economía de Estados Unidos en un momento clave como es el año 2020, con las elecciones de por medio, con la eventual reelección de Donald Trump, con el impulso que le venía dando a la economía, ¿verdad? Hay que medir cuánto esto puede afectar a la economía gringa y, en consecuencia, ese pequeño estornudo de los Estados Unidos, cuánta gripe nos puede afectar en los próximos meses en la economía nacional. Entonces, sí hay secuelas, sí hay repercusiones de manera directa o indirecta que tenemos que siempre considerar y que estar previstos para poderlas enfrentar en el mediano plazo. Belisario, te agradezco muchísimo la visita, aclararnos un poquito el panorama y esperamos en Dios que esto termine en paz, ¿verdad? Y que no proceda a más asuntos bélicos. De eso se trata. Muchísimas gracias. No, encantado. Feliz día para vos. Gracias.